Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Su Mundo TV, y los periodistas también del departamento de prensa de Su Mundo TV, minuto a minuto en las calles de República Dominicana, nuestra plataforma digital sumundotv.com, presencia masiva a través de las redes sociales y nuestros análisis en el periódico Primicias impreso y Primicias digital. Mes número 9, septiembre 2023. Un día como hoy nació Joaquín Balaguer allá en Villavisonó, Navarrete, una figura histórica, presidente de la República en el periodo 1966, 1978, 1986, 1996. Una figura descubierta allá en Santiago de los Caballeros por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien lo utilizó en importantes posiciones públicas como vicepresidente de la República y posteriormente como presidente también de la República. Hay que decir que Balaguer es un político con sus luces y sus sombras, porque en la parte de los 12 años, su gobierno manchado por la represión política, las deportaciones, el encarcelamiento de políticos en las cárceles dominicanas, la persecución en el extranjero contra los guerrilleros que entrenaban en Cuba y que terminaron desembarcando en el país el 3 de febrero de 1973 y que provocó la muerte del héroe, el expresidente constitucionalista, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, quien luchó para defender el retorno de la constitucionalidad derrocada el 25 de septiembre de 1963, cuando cobardemente la derecha, con mandos militares dominicanos, influidos por poderes extranjeros, derrocaron al hijo de la Vega, al profesor Juan Bosch. Ese derrocamiento en 1963 provocó que el hijo de Damajagua, de allá de Esperanza, el héroe nacional Rafael Tomás Fernández Domínguez, el hijo de la esperanceña Minda Domínguez y del general Ludovino Fernández, formara el grupo militar para defender la constitucionalidad derrocada. En el libro de Fernández Domínguez, sobre Fernández Domínguez, escrito por su inolvidable viuda y compañera de siempre, Arlete Fernández, aparecen fotos de primer orden, de calidad, de Fernández Domínguez con el profesor Juan Bosch. Posterior al derrocamiento
de Bosch viene la derecha y gobierna con un triunvirato, luego se impone la posición de un Consejo de Estado con figura de mucho prestigio, luego se produce la revuelta armada de 1965 que provocó la segunda intervención norteamericana en el país, y ahí retorna al país luego de la gestión de Héctor García Godoy y del gobierno del coronel Camaño. Retorna al país desde Nueva York, quien nació el 1 de septiembre, hace 117 años, el expresidente Joaquín Balaguer, quien enfrentó al profesor Bosch en las elecciones del 66 y terminó con unos procesos electorales cuestionados, gobernando el país con mucha sangre, con mucha represión, 12 años en el poder. Ahí vemos, señor director, coloque esa foto, vemos al coronel Fernández Domínguez a la izquierda del presidente Juan Bosch. Cuando Bosch, horas antes de ser derrocado, se entera de la trama militar y de una reunión que se llevó a cabo en el mismo Palacio Nacional con los mandos militares, llamó por teléfono al coronel Fernández Domínguez para expresarle que quería conversar con él y que fuera a su despacho. Fernández Domínguez, quien era mi primo allá en mi pueblo, en Esperanza, pues le dijo desde San Francisco de Macorís que estaba en el interior, pero retornó y tuvo contacto, tuvo el encuentro con el presidente Juan Bosch. El periodo de los 12 años de Balaguer, el derrocamiento del profesor Bosch han motivado, al igual que la dictadura de Trujillo, cientos de libros muy importantes, y ahora que a principios de septiembre se despide la Feria del Libro, Hablando la Verdad quiere que los dominicanos estudien todo lo relativo al derrocamiento de Bosch, al papel de Joaquín Balaguer en la dictadura de Trujillo y post-Trujillo, incluyendo el momento cuando ajustician al dictador Trujillo, que desde París, Ramfis Trujillo, el hijo del dictador, acelera días después del 30 de mayo de 1961 su retorno al país, y los criminales de la dictadura los recibieron, terminando con la persecución de quienes ajusticiaron a Trujillo, comenzando con la presencia de un comando que se presentó en la avenida San Martín a quitarle la vida al teniente Amado García Guerrero, a quien le atribuyeron facilitar la información de la ruta de Trujillo para quitarle la vida. Un crimen cobarde contra un militar, hijo de la Romana, como Amado García Guerrero, que entregó su honor y su aporte a la patria para quitarle la vida a ese dictador sangriento que hizo lo que le dio la gana durante 30 años en el país.
hay que decir que ese papel de Balaguer, a propósito de que estamos analizando su nacimiento y su presencia en la vida política y en los centros de poder, hay que estudiar también las presentes y futuras generaciones, el vínculo, las decisiones tomadas por Ramfi Trujillo y por Joaquín Balaguer a propósito de lo que ocurrió día después de ese ajusticiamiento. El panegírico, atención señor director, el panegírico de Balaguer por la muerte de Trujillo es un acontecimiento que hay que estudiar, que debe ser conocido por la juventud dominicana, que lee muy poco y que quiere estar en reggaetón y en cuchumil pendejadas que no le aportan nada a la República Dominicana. Quieren estar consumiendo bebidas alcohólicas, quieren estar en teteos, quieren meterse en rojo en los semáforos. No todos, porque tenemos también una juventud valiosa que apuesta al emprendedurismo, al progreso, a las carreras profesionales y a servirle al país. Yo me refiero, comenzando desde los niños que ni estudian ni aportan nada al país, a los que han abandonado las escuelas, a los que caen en las bandas de delincuentes, a los que quieren hacer carreras ilegales en todas partes, que no leen un libro, que no le dan seguimiento a las informaciones, a los brotes, a las amenazas de las familias. Y yo quiero que esos se interesen por la historia del país, porque un pueblo que no conoce su historia está expuesto, como dice la expresión popular, a repetirla. Ese panegírico de Balaguer ante el cadáver de Trujillo en 1961 es algo que no puede pasar desapercibido, como tampoco puede pasar desapercibido que Balaguer fue un gran constructor que ahorró recursos del Estado, que no gustaba mucho del endeudamiento público, que apostaba a los parques como el Mirador Sur, Mirador Norte, que son obras de importancia, como también el combate por parte de Balaguer de los aserraderos en las montañas. Yo creo que ese Balaguer hay que estudiarlo de diferentes puntos de vista y hay que criticarlo cuando dijo que presos políticos no podían salir de las cárceles ni siquiera con los elementos del derecho. Lo hizo con mucha gente, quemó a mucha gente, incluyendo dirigentes revolucionarios que terminaron brincando la tablita, como también una dirigente popular muy famosa a la que Balaguer le dedicó un discurso diciendo que era una de las mujeres más interesantes, y con su discurso en la práctica lo que decía era que desde el poder captaba a quien le diera su gana. El Balaguer, autor de libros exitosos, un libro sobre el general Antonio Duvergé, otro libro sobre Trujillo, y así también están en las páginas de la historia su fluida oratoria en sus discursos a la nación, en sus discursos en el Congreso Nacional el 27 de febrero, demostrando que manejaba peso a peso las cifras que ofrecía. El doctor Balaguer
ya en 1978 con problemas en la vista, comenzaba a perder habilidades y aún así con problemas visuales retornó al poder en el 86, 1986, terminó en el 96 cuando le recortaron el periodo y nunca dejaron de aparecer las revelaciones sobre fraudes electorales para mantener a Balaguer en el poder. Un capítulo importante fue que el 16 de mayo, en horas de la madrugada, militares que estaban divididos, uno con el general Nibar Ceja y Bochán Javier, que tenían el mando en 1978, pues desde la Secretaría entonces de las Fuerzas Armadas, una especie de comando militar pasó al frente y asaltó la Junta Central Electoral, tratando de impedir que el presidente inolvidable, el presidente agricultor, el presidente democrático electo por el pueblo dominicano en el 78, Antonio Guzmán Fernández, no llegara al poder y querían robarse la votación popular. Esa madrugada, y con esto concluyo el primer segmento, el embajador de Estados Unidos de entonces llegó a la casa de Balaguer y en medio de las protestas contra esa acción militar de Carlos Andrés Pérez, del presidente Jimmy Carter, de la Internacional Socialista, de todos los amigos del doctor también inolvidable José Francisco Peña Gómez, de la COPAL y de todo el mundo democrático, no hubo más que darle hacia atrás a ese intento de robarse la voluntad popular. Hay que decir que el otro bando militar, contrario a Nibar y a Bochán, tenían también sus medidas para defender, contrario a los que querían robarse las elecciones, para defender la voluntad del pueblo dominicano, y que en ese momento generales del bando contrario a Nibar Cejas y a Bochán estaban en disposición de apresar a sus contrarios si persistían robarse las elecciones del 78. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo está mi tesis profesional sobre el gobierno de Antonio Guzmán y la prensa dominicana. Un aporte a la historia, y hoy recuerdo con cariño al presidente Guzmán y recuerdo el trayecto de la vida del doctor Joaquín Balaguer. Vamos a un cambio, retornamos hablando la verdad, Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque de este día de Hablando la Verdad, iniciando el mes número 9 del año 2023. Con motivo del natalicio de Balaguer, que es el tema del primer día del mes número 9, señores, sería interesante observar, ver el panegírico de Joaquín Balaguer ante el féretro de Trujillo, que es un documento histórico. Ahí usted puede ver la oratoria de Balaguer, lo que pensó Balaguer sobre Trujillo después de su ajusticiamiento, ajusticiado por dominicanos valiosos, Estrella Sadalá, Pedro Livio Cedeño, Tunti Cáceres y otras figuras que hay que recordar. Yo creo, señor director,
que si es posible divulgar el panegírico de Balaguer ante el féretro de Trujillo, daríamos un gran palo de orientación a los dominicanos de hoy y de mañana a través de Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Así que vamos a presentar el discurso de Balaguer ante el féretro de Trujillo para que usted vea cómo pensó Balaguer luego de ese ajusticiamiento. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. Ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. El líder dominicano, felizmente para el honor de la República y para la seguridad de sus amigos, es hombre de otra moral y de otra estirpe. Y si cae, sabrá caer. Sabrá caer como el árbol cuando la bate el rayo para convertirlo en ceniza, y no como el árbol cuando la corte el hacha para que sirva de leña ignominiosa. Bien, amigos, el doctor Balaguer con su oratoria, una oratoria que fue descubierta por Trujillo cuando Balaguer estaba jovencito allá en Santiago de los Caballeros. Y el doctor Balaguer escribía en su vida santiaguera sus artículos en el periódico La Información. El periódico La Información de Santiago fue fundado en el año 1915 y ya Balaguer, 10 años después, estaba escribiendo artículos, ocupó funciones en ese importante medio de comunicación del Cibao, y precisamente cuando Trujillo asume la presidencia, nombró en su gabinete inicial a importantes figuras de Santiago de los Caballeros que aparecen como tema histórico del país. Hay en el Archivo General de la Nación un diario sobre la dictadura de Trujillo, escrito por mi gran amigo, respetable intelectual dominicano, Fernando Infante, uno de los fundadores en Santiago de los Caballeros en 1971, entre los fundadores del desaparecido periódico El Sol. Hay que resaltar que hay que estudiar la figura de Trujillo no solamente a partir del 30 del año 30, sino cómo Trujillo, con la intervención militar norteamericana, va encajando, va progresando a nivel militar
y llega a ser jefe del ejército en el gobierno de Horacio Vázquez, el que traicionó y luego entonces llega y se coloca en el poder con un binomio de importancia con Estrella Ureña, una figura de primer orden de Santiago de los Caballeros. Luego choca con Estrella Ureña, choca con Desiderio Arias. A Desiderio Arias la dictadura le quita la vida allá en Pueblo Nuevo de Mao y comienzan los asesinatos políticos en el país. Trujillo dirigía el país paso a paso, tenía un sistema de inteligencia interno y en el exterior, y en el año 1940 se dio cuenta que necesitaba medios de comunicación y ahí nació, dentro de la dictadura, el periódico La Nación. Nació en el 48 el periódico El Caribe y se peleó con el periódico Listín Diario, que dejó de circular desde el 1942 hasta principios de la década de los años 60. Un periódico que ha hecho grandes aportes a la gobernabilidad del país. Trujillo, con Balaguer y con otras figuras en el ejercicio del poder, pues se mantuvo 30 años. Ya en la década del 50, luego de la incursión masiva de Trujillo en la industrialización del país, ya entonces Balaguer tiene mayor rol. Vamos a ver el discurso que prometimos ahorita ante el féretro de Trujillo a cargo de Joaquín Balaguer. He aquí, señores, tronchado por el soplo de una ráfaga leve, el roble poderoso que durante más de 30 años desafió todos los rayos y salió vencedor de todas las tempestades. El hecho horrendo consterna nuestro ánimo y estremece con favoroso estrépito de catástrofe de alma nacional. Jamás la muerte de un hombre produjo tal sentimiento de consternación en un pueblo, ni gravitó con mayor sensación de angustia sobre la conciencia colectiva. Es que todos sabemos que con este nuestro glorioso perdemos al mejor guardián de la paz pública y al mejor defensor de la seguridad y del reposo de los hogares dominicanos. El acontecimiento ha sido de tal modo abrumador que aún nos resistimos a creerlo. La tierra vacila todavía bajo nuestros pies y parece que el mundo se ha desplomado sobre nuestras cabezas. ¿Quién nos hubiera dicho que el hombre extraordinario, a quien hace apenas 2 días vimos partir sonriente de su despacho del Palacio Nacional, iba a volver a él pocas horas después, cobardemente inmolado? Pero ahí está la tremenda realidad con toda su elocuencia aterradora. Muda está ya la boca de donde salieron tantas órdenes de mando. Inmóviles se hallan sobre el pecho, donde el corazón ha cesado de latir, las manos que sostuvieron la espada que simbolizó durante 40 años toda la fuerza física de la nación. Examine y virmente atravesado por los proyectiles, yace ahí el pecho heroico, donde flameó orgullosamente como si flotara en su asta el lienzo tricolor. ¿No es esta
la hora de hacer la apología de la obra en la figura de Trujillo. Las lágrimas que nublan nuestros ojos y la emoción que empaña nuestra voz no nos permitirían cumplir con la ecuanimidad de vida esa tarea justiciera. Pero los grandes hombres entran verdaderamente en la historia cuando abandonan el escenario de la vida con sus combates y contradicciones. Para el gran caudillo, a quien ahora nos disponemos a entregar a la tierra, para que ella reciba como una madre de sus despojos mortales, ha llegado fatalmente ese momento supremo. Sea cual sea, señores, la actitud de la posteridad ante su obra y ante su memoria, desde ahora podemos afirmar que el nombre de Trujillo está grabado para siempre en el material que el tiempo respeta y que es capaz de transformarse, pero no de perecer en la sucesión de las generaciones. El legado que nos deja es enorme e imperecedero. Sus obras permanecerán mientras permanezca la República y existe en ella un solo dominicano consciente de lo que significa el tratado fronterizo, la redención de la deuda pública, la independencia financiera, las ejecutorias cumplidas en el ámbito de la obra pública, de la agricultura, de la salud, de la asistencia social y de todo el bien que ha emanado durante 3 décadas de una larga paz que ha asegurado el progreso y ha traído el bienestar y la tranquilidad a la familia dominicana. ¡Qué grande hombre fue Trujillo! Y cómo se proyecta su estatura de prócer sobre la historia dominicana. Fue humano, demasiadamente humano, muchas veces, pero sus mismos errores merecen nuestro respeto, porque fueron hijos de su pasión desvelada por el orden y del concepto mesiánico que tuvo de su misión como hombre público y como conductor del Estado. Su carácter recio y su voluntad monolítica no sufrieron menoscabo alguno, ni en los duros conflictos al que se vio constantemente sometido, ni el desgaste indispensable que implicaron para él sus 40 años de vida pública y su intensa participación de los debates que dividieron en las 3 últimas décadas a sus conciudadanos. Su fe religiosa, por ejemplo, permaneció incólume a pesar de todas las apariencias y el último de los pensamientos que dejó escrito de su puño y letra y que entregó a uno de sus secretarios particulares el mismo día de su muerte para la preparación de un discurso que se proponía pronunciar en la ceremonia inaugural del templo adventista. Pone en evidencia esa condición indispensable de su carácter irretrasablemente fiel a sus sentimientos cardinales. El pensamiento está concebido así y revela que el mismo día de la catástrofe ya el grande hombre tenía un presentimiento trágico de su destino. Estoy convencido de que todos los cristianos tienen las mismas oportunidades y los mismos privilegios ante Dios. Para confirmarlo, hago referencia a aquella frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerdo que en una ocasión inolvidable me dijo, con cierto timbre de emoción en la voz: yo pienso siempre mucho en los muertos. Con el pensamiento puesto en sus hijos, solía decir muchas veces: el trabajo es lo que más acerca al hombre a Dios. Su entusiasmo por las condecoraciones y su aflicción a los títulos y a todo lo que es pompa teatral en las implacables luchas del poder, no respondió en el fondo a un simple sentimiento de vanidad, como muchos creyeron.
sino que fue uno de los recursos de que se valió este artista de la política, conocedor profundo de la psicología de las masas, para sugestionar las multitudes y para influir sobre la imaginación de los hombres con todo el prestigio de su fuerte y desconcertante personalidad. Al mismo tiempo que un hombre que tuvo una confianza ciega en Dios y en el destino, Trujillo fue fundamentalmente bueno. Bajo su pecho de acero latía un corazón inmensamente magnánimo. Solo una voluntad granítica como la suya pudo resistir sin caer en excesos imperdonables y en venganzas inútiles el cúmulo de acechanzas insólitas, de delaciones infames y de insinuaciones perversas que llegaban a diario a través de algunos de sus colaboradores hasta la mesa agobiada de problemas de este denominador de la fortuna. Sobre sus hombros se han cargado muchas deudas que él no contrajo jamás y cuya responsabilidad corresponde a los maestros de la adulación y de la intriga que especularon con su buena fe y con sus naturales pasiones de hombre, que amó intensamente las sensualidades de la vida. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia su sepulcro como hacia un símbolo inciesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos. Has llegado hasta aquí, traído en hombros de esta multitud sollozante, para reintegrarte a la tierra que te vio nacer y donde podrás dormir en el mismo regazo en que descansan tus antepasados. La tierra de San Cristóbal, la misma en que bebiste por primera vez el agua de tus ríos natales, te será siempre propicia y en ella hallarás al fin el descanso que te negó la vida. A ti, batallador incansable, que mataste el sueño y que no conociste la fatiga. No eres ya el abalid beligerante que fuiste hasta ayer. Ahora, transformados por los atributos que le confiere el misterio a los elegidos por el sueño del que no se despierta, eres un ejemplo, un penacho, un índice que nos señala el rumbo a seguir desde la infinita lejanía de lo desconocido. Que Dios te reciba en su seno y que tus restos perecederos, al transmutarse más allá de la tumba, en vigor espiritual y en materia impalpable, contribuyan a vivificar la... Bien, una contribución de Hablando la Verdad para que quienes no escucharon ese panegírico, quienes no le han dado seguimiento histórico, conozcan todo lo que expresó Balaguer, tanto en el primer discurso, en presencia de Trujillo, y el segundo discurso, el panegírico ante el cadáver en San Cristóbal del dictador Trujillo. Vamos al segundo cambio en este día en Hablando la Verdad, Su Mundo TV, para venir con el último segmento con temas muy actualizados. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, temas de actualidad al finalizar el último segmento de este día. Si la policía en Nueva York utilizará drones para vigilar las fiestas, aquí también deberían utilizarlo para los teteos y todas estas vagabunderías, también de las violaciones en los semáforos, de los delivery, de los motoristas, de taxistas y de muchísima gente, porque parece que hay una ley que favorece la violación de la ley porque no la aplican.
a esa gente y se la quieren aplicar entonces a la clase media y a otras personas del país. Danilo Medina ha reaparecido y dice que a pesar de que se habla de alianza, los PLDistas deben votar morado. Y hay que analizar rápidamente ese tema, porque Danilo Medina apuesta con ese pronunciamiento a que el PLD no cambie de número en la composición del mapa electoral dominicano. Quedó con un 38% en las elecciones del 2020 y no hay dudas que la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández a la cabeza, quiere comerle los caramelos al PLD como fuerza política de oposición. En otro orden, hay que profundizar con las sanciones, abordando el tema del acoso escolar en el país. Pero aparte del acoso escolar, también hay que hacer énfasis en los embarazos de adolescentes que sacan adolescentes, niñas de los centros educativos por esas relaciones sexuales tempranas que le hacen un gran daño al país. Medio Ambiente está investigando el derrame de combustible en una barcaza en Asua y muchas organizaciones advirtieron sobre el peligro al medio ambiente de esa barcaza allá en Asua y ya vemos el tema del derrame de combustible. En otro orden, Estados Unidos, preocupado por el avance de China en el Caribe. Yo recuerdo que el gobierno pasado rompió las relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China. Y yo quiero recordar hoy aquí el gran vínculo y aporte de Taiwán con la República Dominicana, con muchos proyectos de producción de frutas, de bambú, en la educación, en el transporte, ayuda a la seguridad pública. Yo creo que el país cometió un grave error terminando sus relaciones con un país solidario como Taiwán. Pero se le metió el interés por China y hay que decir que China y Estados Unidos han venido calladamente llevando una batalla por su incidencia en la República Dominicana. Y hay que recordar la llamada antirreeleccionista y antimodificación constitucional de Pompeo al expresidente Danilo Medina cuando se intentaba modificar la Constitución de la República para un nuevo periodo presidencial que lanzó a las calles al expresidente Leonel Fernández. Ahí en ese carro antirreeleccionista de Danilo Medina se metió también Luis Abinader, quien por cierto le dijo a Valsovia, el del Canal 11, que no le gustaba la reelección, pero este fin de semana el presidente Abinader encabeza 5 actividades reeleccionistas y no hay duda de que el poder contagia y ha contagiado a la mayoría de los presidentes de la República a un nivel tal que el contagio reeleccionista terminó con la partida de Leonel Fernández del PLD y el rompimiento político entre Danilo y Leonel, que es un tema profundo. Abinader
pensaba sobre la reelección muy diferente a lo que piensa hoy y aspira a 4 años en el poder. Quiero en otro orden expresar las condolencias personales y de este programa Hablando la Verdad a la comunicadora, mi amiga Yolanda Martínez, por el fallecimiento lamentable de su hija. Un pésame público, Yolanda, a ti y a tu familia, tu hija inolvidable, que descanse en paz. Trasladándonos en otro orden a la frontera, 3.500 víctimas de asesinatos y de todos los hechos en Haití en el primer semestre de este año 2023, predominando las muertes, los secuestros, el tráfico de armas, y actualmente hay un problema ahí en Carrizal, Elías Piña, entre haitianos y dominicanos, a los que, porque se ha enfrentado el tráfico de armas en la frontera dominicana, le viven disparando a dominicanos ahí en la zona de Carrizal, en Elías Piña, y esto ha provocado inestabilidad en la zona, parálisis del comercio, y hay una agitación en Haití contra República Dominicana para que no ingresen productos dominicanos a Haití, lo que agrava la situación de quienes lo producen en el país, quienes lo comercializan en Elías Piña, y crece ese deseo de enfrentar a los haitianos, a la República Dominicana, el país que está invadido por más de 3 millones de haitianos indocumentados que pacíficamente se quieren robar la patria de Duarte, de Sánchez Mella y de todos los que han entregado su vida a la independencia de la República Dominicana. Esa independencia efímera de 1821, la separación de Haití y la independencia de 1844 motiva a que los dominicanos defendamos nuestro país, que enfrentemos no solamente la invasión pacífica haitiana, sino el establecimiento de ciudades que pretenden ser controladas por los haitianos. En la frontera hay muchas comunidades que por la migración de los dominicanos han sido ocupadas por haitianos. Ya en este año se ha perdido la cuenta de las mafias con las tratas de personas, el negocio de las visas con los haitianos, la aparición de pasaportes de haitianos en manos de dominicanos y también la sustitución de miles de dominicanos en los empleos en el sector hotelero. Como decíamos ayer, haitianos tratando de quitarle el dominicano de los cuadros en las noches dominicanas en los hoteles del este, y los haitianos violentos también en el país, armados, desafiando la autoridad en muchos puntos del país, desafiando las Fuerzas Armadas, metiéndose por los campos para no pasar por el frente de los centros interagenciales de las Fuerzas Armadas en Jicomé y en otros puntos, y tratando de llegar a comunidades diferentes para seguir con la invasión haitiana. Apoyo el fortalecimiento de las medidas por parte de las Fuerzas Armadas en la frontera y enfrentemos este problema con mayor energía, porque si no lo hacemos, se levantarán de sus tumbas el patricio Juan Pablo Duarte, el general Mella, el del Trabucazo,
en la Puerta del Conde. Francisco del Rosario Sánchez, traicionado allá en el suroeste del país, que entregó su vida como todos los participantes en las batallas contra los haitianos, batalla del 19 de marzo, 30 de marzo, Beler, Santo Tomé, Sabana Larga y muchas más. Este programa tiene compromiso con no dejar morir el pensamiento de los independentistas, el pensamiento de Núñez de Cáceres y también de todos los héroes de la patria que entregaron sus vidas con las piedras usadas por los azuanos, la valentía de los materos, de los Ogando, de José María Cabral, del general Duvergé, de José María Inver y de todos los héroes en Santiago de la batalla del 30 de marzo, como los linieros allá en Beler y Sabana Larga. Despedimos este programa diciendo que cada dominicano debe estar preparado para que no nos roben nuestro querido país. Mañana será otro día hablando la verdad, cubriendo el mundo, Su Mundo TV, con presencia mundial.